Se reían de ella, se reían de la millonaria. El sonido era como el tintineo de cristales rotos sobre el mármol frío del gran salón. La veían como una muñeca de porcelana inútil, una sombra temblando en su vestido caro, incapaz de defenderse. La humillación era un espectáculo público, y todos eran cómplices con sus miradas y susurros. El aire estaba cargado de crueldad elegante. Todos disfrutaban del drama, hasta que la camarera habló. Ella, la invisible, rompió el guión. Ella detuvo el mundo con su voz. 5 palabras. Solo 5 palabras bastaron para que el salón entero quedara helado, para que las sonrisas sarcásticas se congelaran en los rostros. 5 palabras que cambiaron todo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y por qué el hombre más poderoso y cínico del salón, Sebastián Roca, no pudo apartar la mirada? Esta es la historia de esas 5 palabras. Hola a todos, bienvenidos a este rincón de historias. Soy Alejandro Santoro, escritor, y es un honor tenerlos aquí. Hoy les traigo un relato que nos recuerda que las apariencias rara vez cuentan la historia completa y que la verdadera fortaleza a menudo reside en el silencio. Si te gustan las historias que llegan al corazón, que exploran nuestras heridas y nuestra capacidad de sanar, te invito a que te suscribas ahora mismo y me dejes un comentario si alguna vez te has sentido juzgado injustamente. Tu participación hace crecer esta comunidad. Prepárense para un viaje emocional que comienza con una humillación pública, pero que termina con una revelación que lo cambia absolutamente todo. Acompáñenme en esta historia sobre la dignidad oculta y el poder de la verdad inesperada. Una verdad que nadie vio venir. La historia de esta noche nos sumerge en la vida de Aurora Montoya, una mujer que, paradójicamente, lo tenía todo y no poseía nada. Era la heredera de una fortuna incalculable, pero vivía prisionera de su propia familia, silenciada por un trauma antiguo y una timidez que la sociedad confundía con debilidad o arrogancia. Ella era un fantasma en los salones dorados que debería haber gobernado. Y en la otra esquina del salón, la observaba Sebastián Roca, un hombre que era todo lo contrario a Aurora. Un titán del mundo de la arquitectura, un viudo formidable que había construido un imperio de acero y cristal, pero que había tapiado su propio corazón con el cemento del dolor, renunciando al amor y a la vulnerabilidad. Los caminos de Aurora y Sebastián, el ángel silencioso y el titán herido, estaban destinados a colisionar de la manera más dramática posible. Su encuentro no se daría en la intimidad de una cena romántica, sino bajo los focos crueles de la gala benéfica más importante del año. Un evento donde las sonrisas son máscaras y la generosidad es una actuación. Era el escenario perfecto para el drama que estaba por desatarse. Un drama tejido con los hilos de la envidia, el prejuicio y el abuso de poder. Aurora, como siempre, era el objetivo de las burlas. Su propia familia la utilizaba como peón, disfrutando de su incomodidad, sin saber que esa noche el guión cambiaría para siempre. Y todo cambió por la intervención de la persona menos esperada. No fue un héroe de brillante armadura, sino una simple camarera llamada Sofía. Una mujer acostumbrada a ser invisible, a servir y callar. Pero esa noche, Sofía vio algo que no pudo ignorar. Escuchó las risas, vio la crueldad en los ojos de los invitados y la angustia paralizante en el rostro de Aurora. Y en un acto de valentía imposible, decidió hablar, decidió contar la verdad. Quédense conmigo para descubrir cuáles fueron esas palabras y cómo desataron el destino. El gran salón del Hotel Imperial era un océano de lujo helado. Candelabros de cristal, tan grandes como carruajes antiguos, derramaban una luz dorada pero fría sobre un mar de mármol pulido que reflejaba los rostros sonrientes y las joyas deslumbrantes. El aire olía a perfume caro y a champán francés, pero debajo de esa fachada fragante vibraba una corriente subterránea de juicio. Cada conversación era un cálculo, cada sonrisa una estrategia. Era un tribunal disfrazado de fiesta, un lugar donde las reputaciones se construían y destruían entre el primer plato y el postre. Y esa noche, Aurora Montoya era la acusada. Sebastián Roca detestaba ese lugar. La falsedad se le adhería a la piel, recordándole todo lo que había perdido y el mundo vacío que ahora habitaba. Aurora Montoya era la antítesis de ese salón. Encerrada en un vestido de seda pálida que parecía acentuar su fragilidad, se mantenía pegada a las columnas, intentando fusionarse con la arquitectura. Su cabello caía como una cortina sobre su rostro, un escudo inútil contra las miradas. El trauma de su infancia, un accidente que su familia nunca le perdonó, le había dejado una tartamudez nerviosa que solo aparecía bajo presión. Y la presión era constante. Su familia, los Montoya, la exhibían como una reliquia defectuosa, una prueba de su propia generosidad al cuidar de la pobre heredera. Cada mirada la hacía encoger. Su respiración se volvía superficial. Soñaba con desaparecer, con ser aire, con huir a su único refugio secreto. El arquitecto de su miseria pública era su primo,
Ricardo Montoya, un hombre de sonrisa fácil y ojos de depredador, que administraba la fortuna familiar y disfrutaba recordándole a Aurora su incapacidad. Él era el maestro de ceremonias de su humillación. «Vamos, primita, saluda», decía con una voz falsamente amable, empujándola hacia el centro de un círculo de invitados influyentes. Ricardo necesitaba mantener la narrativa de que Aurora era mentalmente frágil, incompetente para manejar su herencia. Cada risa que él provocaba a costa de ella era un clavo más en el ataúd de su libertad, asegurando su control sobre los millones. Era un abuso psicológico refinado, ejecutado con la precisión de un cirujano y aplaudido por una sociedad cómplice. Al otro lado del salón, Sebastián Roca observaba la escena con un desdén profundo. Era un hombre forjado en la pérdida y el éxito. Su presencia era imponente. Alto, vestido con un traje oscuro cortado a la medida, su atractivo era severo, casi adusto. Desde que su esposa había muerto, Sebastián se había dedicado a construir edificios que desafiaban la gravedad, fortalezas de concreto y vidrio que reflejaban la impenetrabilidad de su propio corazón. ¿Había venido a esa gala por obligación? Un patrocinio de negocios que no podía eludir. Miraba a la alta sociedad con el cinismo de quien conoce el precio de todo y el valor de nada. La soledad era su compañera constante, una armadura fría que nadie se atrevía a tocar. Su mirada se posó en Aurora justo cuando su primo le hacía un gesto condescendiente. Sebastián sintió una punzada de irritación, pero no de compasión. Para él, ella era simplemente otro producto defectuoso de ese mundo endogámico. Débil, asustadiza, patética. Representaba todo lo que él despreciaba: la riqueza heredada sin carácter, la vulnerabilidad sin lucha. No vio a la prisionera, vio solo la jaula dorada. Juzgó su silencio como vacío, su timidez como una falta de inteligencia. Él, que había luchado por cada centímetro de su imperio, no tenía paciencia para la realeza rota. Su veredicto fue instantáneo y cruel, el mismo que el resto del salón. No sabía cuán equivocado estaba. La injusticia central que marcaba la vida de Aurora no era la falta de dinero, sino la abundancia de crueldad vestida de privilegio. Era una indigente emocional en un palacio de mármol. Su familia, los Montoya, había tejido una narrativa pública de su fragilidad, un cuento conveniente que les permitía administrar su vasta fortuna mientras la mantenían sedada con una amabilidad condescendiente. La humillación en la gala no era un incidente aislado, era la culminación de años de abuso psicológico. La obligaban a asistir a estos eventos sabiendo que su ansiedad la paralizaría y reforzando hacia ante los ojos del mundo la mentira de su incompetencia. Cada risa ahogada, cada mirada de lástima fingida, era un eslabón más en la cadena que la ataba a su primo Ricardo, su carcelero sonriente. El dilema de Sebastián Roca, mientras observaba esta dinámica con fría distancia, era la erosión de su propia humanidad. Había jurado, tras la muerte de su esposa, no volver a sentir. La vulnerabilidad era un riesgo que su corazón blindado ya no podía permitirse. El dolor lo había convertido en un espectador cínico de la vida, un juez implacable de las debilidades ajenas. Ver a Aurora le provocaba una repulsión inicial porque ella reflejaba esa fragilidad que él tanto temía. Sin embargo, bajo esa coraza de cinismo, algo en la autenticidad del pánico de ella comenzaba a perforar su armadura. Era una batalla interna. Su desdén luchaba contra una curiosidad incipiente, una irritación que no lograba comprender del todo. ¿Por qué le importaba? Se odió a sí mismo por esa mínima fisura de interés. La tensión social era el motor de la noche. La alta sociedad, como una manada de lobos elegantes, disfruta del olor de la sangre, especialmente si es sangre azul. La caída de una heredera como Aurora era un entretenimiento exquisito. Todos participaban en el ritual. Las damas influyentes cuchicheaban tras sus abanicos, los hombres de negocios evaluaban la situación, calculando cómo beneficiarse del control de Ricardo sobre el imperio Montoya. El juicio era unánime y la sentencia estaba dictada. Aurora era un caso perdido. Esta presión social no solo aislaba a Aurora, sino que también reforzaba el poder de su primo. Nadie iba a defenderla. Nadie arriesgaría su posición social por una pobre niña rica que ni siquiera podía sostener una conversación. Y entonces, el conflicto estalló.
Ricardo, queriendo cerrar un trato con una influyente baronesa conocida por su lengua viperina, forzó a Aurora a llevarle una copa de champán. Con las manos temblando visiblemente, Aurora intentó cumplir la orden. Sus ojos suplicaban que la dejara en paz, pero su primo solo sonreía. A medio camino alguien, quizás intencionalmente, tropezó levemente con ella. El desastre fue instantáneo y espectacular. La copa dorada volcó su contenido helado sobre el vestido de seda escarlata de la baronesa, creando una mancha que pareció absorber todo el sonido del salón. Hubo un jadeo colectivo. El silencio se volvió pesado, expectante, cruel. La baronesa ahogó un grito, mirando su vestido arruinado con furia teatral. La humillación alcanzó su punto álgido. Ricardo actuó rápidamente, pero no para defenderla, sino para rematarla. «Aurora, por el amor de Dios, qué torpe eres», exclamó con una falsa exasperación que apenas ocultaba su satisfacción. «Mil perdones, baronesa. Ya sabe cómo es mi prima. A veces olvida dónde está». Las risas, antes contenidas, ahora brotaron abiertamente. Eran risas agudas, crueles. Aurora se quedó paralizada, pálida como el mármol bajo sus pies, incapaz de hablar, incapaz de moverse, las lágrimas quemando sus ojos sin atreverse a caer. Era el centro exacto de un huracán de desprecio. Sebastián Roca observó todo, vio la satisfacción en los ojos de Ricardo y la devastación absoluta en los de Aurora, y sintió asco, un asco profundo, no solo por ellos, sino por sí mismo en su juicio inicial. El salón entero vibraba con una crueldad silenciosa. Aurora temblaba, una hoja en la tormenta, sus ojos clavados en la mancha escarlata que se extendía por el vestido de la baronesa como sangre. La baronesa, con el rostro contraído por la furia, estaba a punto de descargar su veneno verbal sobre la heredera paralizada. Ricardo, falsamente solícito, le ofreció un pañuelo a la baronesa mientras lanzaba una mirada de gélido desprecio a su prima. Imperdonable, siseaba la baronesa, esta criatura no debería estar en sociedad. En ese preciso instante, Sebastián sintió que el aire se volvía irrespirable. La injusticia era tan palpable, tan densa, que casi podía saborearla. Estaba presenciando una ejecución social en tiempo real, y su alma, aunque blindada, se retorció. Fue entonces cuando Sofía, la camarera, se movió. Había estado observando desde la periferia, acostumbrada a la arrogancia de los ricos, pero esto era diferente. Vio el pánico puro en los ojos de Aurora y la satisfacción sádica en los de Ricardo. Con una bandeja vacía en una mano y un paño limpio en la otra, se acercó al epicentro del desastre, movida por un instinto protector que anulaba su miedo al despido. «Permítame, señora», dijo con voz baja, arrodillándose para tender el dobladillo del vestido manchado. La baronesa la apartó con un gesto despectivo. «¿Y tú quién eres? Fuera de aquí, que alguien llame al gerente. Esa niña incompetente». La palabra incompetente resonó, dirigida a Aurora, pero golpeando a Sofía. Ricardo intervino, poniendo una mano en el hombro de Sofía para alejarla. «No se moleste, la servidumbre aquí es tan inepta como mi prima». Y dirigiéndose a Aurora, su voz cambió a un siseo. «Vas a pagar por esto, Aurora, te lo juro». Pero fue la baronesa quien selló el momento. Mirando a Aurora con absoluto desprecio, dijo: «¿Por qué siquiera la traen? No sirve para nada. Es un espacio desperdiciado. Una muñeca rota». Muñeca rota, esas palabras encendieron algo en Sofía. Se levantó lentamente. Ya no era una sirvienta, era una testigo. Su rostro, antes impasible, se endureció con una dignidad feroz. Miró directamente a la baronesa, ignorando a Ricardo, ignorando el peligro. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo de la música distante. Sofía respiró hondo, su voz no fue un grito, fue clara, cortante y resonó en el salón como un disparo. Miró a la baronesa, luego a Ricardo, y finalmente su mirada se suavizó por un segundo hacia Aurora. Entonces pronunció las 5 palabras que el título de nuestra historia prometió, las 5 palabras que lo cambiaron todo. «Ella pagó la cirugía de mi hijo». Lo dijo sin adornos, sin súplica. Fue una declaración, un hecho. 5 palabras de pura verdad lanzadas al corazón de un mundo construido sobre mentiras elegantes. El impacto fue instantáneo. Las copas se detuvieron a medio camino de las bocas. Las risas murieron, ahogadas. Si una bomba hubiera explotado silenciosamente en el centro del salón, el efecto no habría sido más devastador. Todos quedaron helados, exactamente como lo anticipamos. La baronesa se quedó con la boca abierta, su furia reemplazada por la incredulidad absoluta. Ricardo Montoya empalideció visiblemente. Esto estaba fuera de su guión. Era una variable que no podía controlar. La revelación no solo defendía a Aurora, sino exponía la crueldad de ellos bajo una luz cruda y avergonzada. Habían estado humillando a una benefactora anónima. Al otro lado del salón, Sebastián Roca sintió el impacto en el pecho. Esas 5 palabras demolieron su juicio previo. La muñeca rota no estaba vacía. Estaba llena de una generosidad secreta que él,
Con todo su cinismo, no pudo ver. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue ensordecedor. Un vacío que absorbió toda la arrogancia del salón. La baronesa retrocedió un paso, su rostro pálido. La humilladora se convirtió en la humillada. Ricardo Montoya intentó reír, un sonido seco, sin vida. ¡Qué disparate!, balbuceó, pero el veneno había perdido su efecto. Las miradas ya no estaban en Aurora con desprecio, sino en él con cuestionamiento. Sofía permaneció inmóvil, un pilar de verdad en medio del pánico. Fue Aurora quien rompió el hechizo. La revelación de su secreto más guardado, expuesto bajo esa luz brutal, fue una violación peor que la humillación. Con un sollozo ahogado, que fue casi un grito, se dio la vuelta y corrió, huyendo no de sus verdugos, sino de su propia exposición. Huyó del salón, dejando atrás un caos de susurros avergonzados y la mirada paralizada de Sebastián Roca. Sebastián sintió el impacto como un golpe físico. 5 palabras. Ella pagó la cirugía de mi hijo. Había construido su vida sobre la lógica, sobre hechos tangibles, sobre la fuerza visible, y en un segundo, una camarera y una heredera temblorosa habían redefinido el concepto de fortaleza. Su juicio inicial se derrumbó, dejándolo expuesto ante su propia arrogancia. La vio correr, no como una víctima derrotada, sino como alguien cuya santidad había sido profanada. Esa muñeca rota no solo sentía, sino que actuaba en las sombras, moviendo el mundo con una generosidad que él, en su cínica riqueza, jamás había considerado. Ya no sentía lástima, sentía una profunda, desconcertante y peligrosa admiración. La curiosidad se convirtió en una obsesión instantánea. Tenía que entender a la mujer que se escondía detrás del fantasma. Ignoró las miradas curiosas cuando se movió. Salió del salón, sus largos pasos resonando en el corredor de mármol. No estaba pensando, estaba siguiendo un impulso que creía muerto. La encontró en un barcón olvidado, azotado por el viento frío de la noche, dándole la espalda a la fiesta, sus hombros sacudiéndose por llantos silenciosos. El arquitecto de fortaleza se sintió, por primera vez en años, completamente desarmado. No sabía cómo abordar el dolor que no era el suyo. Se detuvo a unos metros, el sonido de la ciudad muy por debajo de ellos. El contraste era absoluto. Allí dentro, el calor sofocante de la hipocresía. Aquí afuera, la verdad fría y solitaria de 2 almas aisladas. Él, prisionero de su pasado. Ella, prisionera de su presente. Lo que hizo esa mujer fue valiente, dijo Sebastián. Su voz sonó áspera, desacostumbrada a la suavidad. Aurora se sobresaltó, girando bruscamente, sus ojos inmensos y brillantes por las lágrimas, listos para recibir otro golpe. Pero solo vio a este hombre imponente, cuya mirada ya no era fría, sino intensa, casi febril. ¿Por qué?, preguntó él, no con acusación, sino con una necesidad genuina de comprender. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué dejar que te traten así? Aurora luchó por encontrar el aire. Las palabras se atoraron en su garganta, su tartamudeo amenazando. Sí, lo saben, me lo quitan. El dinero, mi primo, él dice que no estoy bien, que regalo lo que no entiendo. Y en esa frase, Sebastián lo comprendió todo. Mientras tanto, dentro del salón, Ricardo Montoya recuperaba rápidamente el control. La conmoción inicial se convirtió en su arma. Con una risa paternalista, se dirigió a la baronesa y a los invitados más cercanos que ahora lo rodeaban. «Discúlpela. Esto es exactamente de lo que hablaba», dijo en un tono bajo y confidencial, lleno de falsa preocupación. «Mi pobre prima es tan influenciable. Regala el dinero de la familia a cualquiera que le cuente una historia triste. Es por eso que debemos protegerla de sí misma». Transformó el acto de generosidad en una prueba de su incompetencia. La camarera, Sofía, fue despedida discretamente antes de que pudiera decir más. La narrativa se reescribió. Aurora no era una santa anónima, era una loca irresponsable. La batalla por la libertad de Aurora acababa de volverse infinitamente más peligrosa. Sebastián escuchó, y el frío del balcón no era nada comparado con el hielo que sintió en sus venas. Las palabras de Aurora, rotas por el tartamudeo y el miedo, eran la llave que abría la celda que él no había podido ver. No era una jaula de oro, era una prisión de abuso psicológico, metódica y cruel. La debilidad que él había despreciado era en realidad una resistencia silenciosa. Ella no solo era generosa, sino que estratégica en su secreto para poder seguir siéndolo, protegiendo sus actos de las garras de su primo. Sebastián,
El hombre que controlaba horizontes se dio cuenta de que esta mujer temblorosa poseía una voluntad de acero que él jamás había conocido. Su cinismo se hizo añicos, reemplazado por una furia fría y protectora. Vio la trampa. Ricardo usaba su bondad como arma contra ella. En ese instante supo que no podía volver al salón y fingir que no había visto la verdad. El regreso a la mansión Montoya fue una pesadilla silenciosa. Aurora viajó en el auto de lujo con Ricardo, quien no dijo una palabra durante todo el trayecto, y su silencio era más aterrador que sus gritos. El aire dentro del vehículo crepitaba con una furia contenida. Al cruzar las imponentes puertas de roble de la casa, él finalmente la agarró del brazo, su sonrisa falsa desaparecida, reemplazada por una máscara de rabia. ¿Crees que eres lista? Pagar cirugías, humillarme frente a la baronesa. Acabas de demostrarle a todos que no puedes manejar ni tu vida ni tu dinero. Has firmado tu sentencia, primita. Ella se encogió, pero algo era diferente. La mirada de Sebastián, esa intensidad inesperada, le había dado una chispa de calor. Ricardo la amenazó con encerrarla, con iniciar los procedimientos legales de incapacidad de inmediato. Sebastián no durmió esa noche. Su ático, usualmente un refugio de orden y soledad, con vistas a una ciudad que le pertenecía, se sentía como una jaula. Imágenes de los ojos aterrorizados de Aurora y la dignidad desafiante de Sofía lo asaltaban. El arquitecto metódico despertó dentro del hombre herido. Al amanecer, no estaba diseñando edificios, estaba diseñando una estrategia. Su imperio no se construyó sobre la suerte, sino sobre la información. Movilizó a sus asistentes, a sus abogados, a sus investigadores privados. Encuentren a la camarera despedida del Hotel Imperial, Sofía. Encuentren todo sobre las finanzas de Ricardo Montoya y averigüen dónde va Aurora Montoya cuando cree que nadie la ve. Ya no era curiosidad, era una misión. Necesitaba munición, necesitaba entender la profundidad de la corrupción de Ricardo y la extensión de la bondad de Aurora. Encontraron a Sofía en menos de 24 horas, en un pequeño apartamento en un barrio humilde, empacando sus cosas, asustada por haber perdido el trabajo del que dependía su familia. Sebastián fue en persona, sin chofer. Al principio ella desconfió de ese hombre rico e imponente, temiendo más represalias de los Montoya. Pero Sebastián no usó amenazas, usó respeto. «No estoy aquí para lastimarla», dijo, su voz grave llenando la pequeña habitación. «Estoy aquí porque le creo. Necesito que me cuente». Y Sofía habló. Contó cómo su hijo habría muerto sin esa cirugía imposible de pagar. Cómo una fundación anónima la había contactado después de que su caso fuera rechazado en todas partes. Reveló que no era solo ella. Había un refugio de mujeres maltratadas, becas para niños del barrio, todo financiado por la misma fuente silenciosa. Sebastián salió del apartamento de Sofía sintiéndose un hombre fundamentalmente cambiado. La magnitud de la generosidad de Aurora, tan meticulosamente organizada y profundamente oculta, lo avergonzaba. Él, que donaba millones en galas para beneficio fiscal y reconocimiento público. Se sintió pequeño, un fraude moral. Sus rascacielos de vidrio y acero, símbolos de su poder, de repente le parecieron monumentos vacíos a su propio ego. La muñeca rota tenía más valor y propósito en su silencio que él en toda su ruidosa existencia. La furia protectora que sintió en el balcón ahora tenía un propósito claro. Ricardo Montoya no solo estaba robando el dinero de Aurora, estaba robando al mundo la bondad que ella dispensaba. Ya no era el observador cínico, se había convertido, sin quererlo, en el único aliado de Aurora en una guerra que ella ni siquiera sabía que podía ganar. Sebastián no esperó. Usando la información de sus investigadores, localizó el refugio que Sofía mencionó, un pequeño edificio de ladrillos modestos en un barrio que él solo cruzaba en su auto blindado. Al día siguiente, la siguió. Vio a Aurora salir de su mansión no en el Rolls Royce familiar, sino en un auto discreto, conduciendo ella misma con una gorra calada. La siguió a distancia, sintiéndose un intruso pero incapaz de detenerse. La vio estacionar a varias cuadras y caminar, mezclándose con la gente común, su postura cambiando con cada paso que la alejaba de su prisión dorada. Cuando cruzó la puerta del comedor y clínica pediátrica San Judas, Sebastián se quedó observando desde el otro lado de la calle. Estaba a punto de presenciar la verdadera esencia de la mujer que el mundo había descartado. Observó a través de la ventana por casi una hora, oculto, sintiendo que su corazón, ese músculo muerto, comenzaba a latir con un ritmo doloroso. Vio a Aurora sin su armadura de miedo. Allí dentro, ella no tartamudeaba.
La vio sosteniendo a un bebé, ayudando a una anciana a comer, revisando libros de cuentas con la directora del centro. Una leve sonrisa, genuina y luminosa, transformaba su rostro. No era la heredera temblorosa, era una líder silenciosa, una fuerza de la naturaleza disfrazada de fragilidad. Sebastián comprendió que la gala no la había roto. La gala era su actuación forzada. Esta era la Aurora real. Y se dio cuenta de algo aterrador. No solo la admiraba, estaba empezando a sentir por ella algo que juró nunca más volver a sentir por nadie. La represalia de Ricardo fue rápida y brutal, tal como la había prometido. Convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva de las Empresas Montoya, citando la crisis de la gala. Trajo a 2 psiquiatras comprados y un fajo de documentos legales. Aurora fue escoltada a la sala de juntas de su propia casa, un tribunal frío y oscuro dominado por retratos de sus ancestros. Sebastián se enteró de la reunión a través de su socio ambiguo, el que tenía deudas con Ricardo, quien, en un ataque de conciencia o miedo al poder de Sebastián, finalmente le filtró la hora. Ricardo comenzó la reunión. Como ven, caballeros, el comportamiento errático de mi prima, su desconexión de la realidad y su irresponsable despilfarro nos obliga a tomar medidas drásticas para proteger el patrimonio. Aurora estaba pálida, incapaz de defenderse. Los médicos recitaron diagnósticos falsos, los papeles para declararla incompetente y cederle control total a Ricardo ya estaban sobre la mesa de caoba. Cuando Ricardo le pasó la pluma a un miembro de la junta para la primera firma, las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. Sebastián Roca entró. No había sido invitado, pero su presencia llenó la habitación, eclipsando a todos. «No firmarán nada», dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad absoluta. Detrás de él, entraron sus abogados y una temblorosa pero decidida Sofía. «Ricardo, creo que olvidaste mencionar tus transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán», dijo Sebastián, arrojando un grueso informe sobre la mesa. El mundo de Ricardo se detuvo. ¡Qué momento! ¡Qué giro en el destino! ¿Sienten esa emoción? ¿Esa mezcla de justicia y alivio que nos oprime el pecho? Historias como esta nos recuerdan que, no importa cuán oscura sea la noche, la verdad siempre busca una grieta por donde entrar la luz. El valor de Sofía, la estrategia de Sebastián, pero sobre todo, la resistencia silenciosa de Aurora. Si esta historia te está conmoviendo tanto como a mí, si crees en el poder de la bondad oculta y en la justicia que llega, aunque tarde, por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo es vital para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos estos relatos que nos tocan el alma. No te vayas porque lo que sucede a continuación, la caída del tirano y el renacimiento de nuestra protagonista, te dejará sin aliento. Ricardo palideció. El color huyó de su rostro tan rápido como la lealtad de los miembros de la junta. Intentó reír, un sonido hueco, un graznido. ¿Transferencias? ¿De qué habla este? Esto es una farsa. Pero la voz de Sebastián era como el acero pulido. Hablo del dinero desviado de la Fundación Anónima Montoya. La misma que usted describió como despilfarro irresponsable hace 10 minutos. Aquí están los números de cuenta, las fechas, las órdenes de transferencia a su nombre en las Islas Caimán. Los abogados de Sebastián repartieron los informes con una eficiencia silenciosa. Los rostros de los directores, antes cómplices del abuso, se transformaron en máscaras de horror calculador. No temían por Aurora, temían por el escándalo que se cernía sobre la empresa. La marea cambió en un instante. Sofía dio un paso al frente, ya no temblando. Su presencia era la conciencia de la habitación. «Yo dirigí al comedor de San Judas que la señorita Aurora financia», dijo, su voz resonando en el silencio opresivo. «El señor Ricardo intentó cerrarnos hace 2 meses. Dijo que los fondos estaban agotados y que la señorita Aurora ya no se interesaba. Sacó una carta doblada. Aquí está la orden de desalojo firmada por él, mientras los extractos bancarios del señor Roca demuestran que él transfería ese mismo dinero a una cuenta para comprar un yate. La prueba era irrefutable. No era solo un robo corporativo, era un acto de crueldad deliberada contra niños enfermos y mujeres desamparadas. Ricardo no solo era un ladrón, era un monstruo. Ricardo, acorralado y respirando con dificultad, jugó su última carta, la más sucia. Se volvió hacia Aurora con una mueca de desprecio. «¿Y van a creerle a ella? Mírenla,
Ni siquiera puede formar una frase completa. Es una inútil, una... No pudo terminar la palabra. Basta, dijo una voz. Era baja, temblorosa, pero cortó el aire como un diamante. Era Aurora. Se puso de pie lentamente, sus manos pálidas apoyadas en la mesa de caoba para sostenerse. «Basta, Ricardo». Lo miró, y por primera vez no había miedo en sus ojos, solo una gélida calma. Tú robaste a esa gente, y usaste mi silencio para hacerlo. Se giró hacia la junta, su voz ganando fuerza. Él se va. Y yo me quedo. Esta es mi compañía. Esta es mi vida. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio de asombro, de respeto. La muñeca rota acababa de demostrar ser la única persona con columna vertebral en toda la habitación. El director más anciano de la junta, el que primero había tomado la pluma para firmar su incapacidad, la miró fijamente y lentamente rompió el documento por la mitad. «Señor Montoya, creo que debería llamar a sus abogados. Inmediatamente». La caída fue total. Los psiquiatras comprados se escabulleron de la sala como sombras. Ricardo, lívido, fue escoltado fuera por la seguridad del edificio, derrotado no por el poder de Sebastián, sino por el susurro de Aurora, que finalmente se había convertido en trueno. Cuando las puertas se cerraron y los abogados comenzaron a murmurar sobre los siguientes pasos legales, Sebastián se acercó a Aurora, que todavía de pie, temblando ahora de adrenalina, no de miedo. Él no dijo, «Te salvé». No dijo, «Lo logramos». Simplemente la miró, y su mirada, esa que antes era de acero cínico, estaba llena de una admiración que rozaba la devoción. Le ofreció su mano no para guiarla, sino para sostenerla, de igual a igual. Ella la tomó. Sus manos se encajaron. El arquitecto que había tapiado su corazón y la heredera que había sido silenciada salieron juntos de esa sala oscura, caminando no hacia la noche fría del balcón, sino una luz incierta, pero compartida. La batalla había terminado, el viaje de sanación apenas comenzaba. La caída de Ricardo fue absoluta. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad, que tan rápidamente había condenado a Aurora. La muñeca rota, la pobre heredera, se reveló como la única con verdadera integridad en el Imperio Montoya. Ricardo enfrentó cargos criminales, no solo por el desfalco, sino por abuso y negligencia fiduciaria. La baronesa y aquellos que se habían reído ahora buscaban desesperadamente el favor de Aurora, pero se encontraron con una muralla de profesionalismo cortés. Ella no buscaba venganza, solo justicia. Su primera orden ejecutiva no fue una fiesta, sino una auditoría completa, restaurando cada centavo robado a las fundaciones que Ricardo intentó asfixiar. El salón que la había juzgado ahora observaba en un silencio asombrado cómo ella, con mano firme, limpiaba la corrupción. Pero la verdadera transformación de Aurora fue interna. No se convirtió en una mujer dura, se convirtió finalmente en ella misma, pero en público. La tartamudez, aunque aparecía en momentos de estrés, ya no la paralizaba. Su primer acto público fue reinaugurar el comedor de San Judas, esta vez con su nombre orgullosamente en la placa, justo al lado de Sofía, a quien nombró directora general de la Fundación Montoya. La prensa, que antes la trataba con lástima condescendiente, ahora la seguía con genuina admiración. Descubrieron a la mujer brillante, la estratega financiera que en secreto había multiplicado su asignación personal para financiar docenas de proyectos. La heredera silenciosa encontró su voz, no en los gritos del poder, sino en la firmeza inquebrantable de sus acciones. ¿Y Sebastián? El arquitecto de fortalezas vacías encontró por fin un hogar. Su relación con Aurora no fue un incendio arrebatador, sino el lento y cálido amanecer que ambos necesitaban. Él, que había cerrado su corazón al dolor, descubrió que ella no le pedía que olvidara su pasado, sino que le permitiera compartir su presente. Ella, que había vivido temiendo el control masculino, encontró en él a un aliado incondicional, no a un dueño. Se convirtieron en el ancla del otro. Él la ayudaba a navegar el mundo corporativo que él conocía tan bien, y ella le enseñaba la fortaleza de la vulnerabilidad, esa misma que él había despreciado en la gala. Se les veía a menudo, no en fiestas, sino caminando por el parque o visitando el refugio.
dos almas complejas que habían encontrado en el otro el silencio correcto. La historia de esta noche, que comenzó con esas risas crueles y el título que nos atrapó, nos deja una lección imborrable. Esas 5 palabras que dejaron a todos en shock no fueron magia, fueron simplemente la verdad dicha en voz alta. Nos recuerdan que nunca debemos juzgar el valor de un alma por el volumen de su voz. La sociedad se reía de la millonaria porque miraban su temblor, pero no veían sus acciones. Despreciaban su silencio, sin saber que era el idioma de la bondad más pura. La verdadera fuerza no es la que se exhibe en salones dorados, sino la que actúa en las sombras para sanar al mundo, la que tiene el coraje de ser vulnerable en un mundo que premia la crueldad. Gracias por acompañarme en este viaje tan intenso, aquí en nuestro rincón de historias. Gracias por abrirme su corazón y su tiempo. Espero que el viaje de Aurora y Sebastián les haya recordado el poder que todos tenemos para reescribir nuestra propia narrativa, sin importar lo que el mundo opine. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario contándome qué sentiste en el momento exacto de la revelación de Sofía. ¿Qué lección te llevas hoy? No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, pues tu apoyo mantiene viva esta llama. Los leo a todos. Les ha hablado Alejandro Santoro y les deseo que encuentren siempre la fuerza en su propia verdad. Hasta la próxima historia.